Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería hacer una pregunta muy importante que puede alentarnos demasiado en la vida cristiana. La pregunta es, hermanos, ¿debo yo preocuparme por mi crecimiento en Cristo? ¿Debo yo preocuparme por mi crecimiento en Cristo? Porque, hermanos, digo esta pregunta porque hay extremos. Hay algunos que se preocupan demasiado y ya no pueden vivir tranquilo la vida cristiana. Es como que tienen que cuidarse de caminar en un camino porque van a ver pozos y todo. Y dicen, ay, si veo un pozo acá, un pozo allá, un pozo allá, si piso acá, hay una granada, puedo volar en 1000 pedazos. Y hay otro extremo también de que ni se preocupan por crecer y por lo tanto tampoco hacen nada. Eso es lo que yo quiero ahora reflexionar con ustedes. Es un tema muy importante que puede traer mucho aliento con la palabra, con la verdad del Evangelio, como vamos a ver. Para hacer primero responder esta pregunta, hermanos, yo te quiero decir la gran verdad. ¿Debo preocuparme en Cristo? ¿De crecer en mi crecimiento en Cristo? Voy a poner sí, pero descansando en Cristo. Pero ¿cómo? La pregunta sería ¿cómo? Descansando en Cristo, descansando en Cristo, porque Él es que ya hizo una obra consumada por nosotros y Él es el que nos va a hacer crecer, hermanos. Y quería decirles esto, hermanos, ¿por qué? Porque hay que primero corregir el primer extremo que yo dije, que hay cristianos que se preocupan demasiado, ignorando que con solo estar en Cristo, hermanos, uno es vencedor, hermanos. Con solo estar confiando en Cristo, que Él está con nosotros, hermanos, uno ya es vencedor. Les voy a traer un ejemplo. En 1 Samuel 18, versículo 11 al 12. Mas Saúl, dice, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Vieron? Acá dice que Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué estaba temeroso? Porque sabía que el Dios del universo no estaba con él, pero estaba con David y se había apartado el Dios de Saúl. ¿Vieron, hermanos? Aquí la fe radica, el hecho radica en si Dios está con uno o no. No es que yo tengo que yo preocuparme si estoy creciendo. No, el hecho está, si Dios está en ti, hermanos, sos más que vencedor. Ahí radica el hecho. Entonces, poniendo ya el cimiento, hermanos, uno ya tiene que estar tranquilo por la fe que Jesús está con nosotros y nos va a hacer vencer siempre en todo, hermanos. Y los que no están con Jesús, los que no consideran estar, esos es los que van a recibir, bueno, el temor y todos los frutos que no llevan a un crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, porque Saúl estaba teniendo miedo, ¿por qué era? Porque no estaba Jehová con él. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en nuestra vida mucho más, de una manera mucho más clara y mucho más abundante, ahora en el Nuevo Testamento. Pues dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué es la riqueza de la gloria? Es Cristo en vosotros. Y el que sabe esto, hermanos, considera que es rico en Cristo. Y acá la palabra de Dios, Pablo sabe esto, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, hermanos, es todo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Entonces, debemos estar preocupándonos por nuestro crecimiento espiritual, estando en Cristo, sí, pero descansando en Cristo, que Él es el que nos hace vencer, no es por nuestras propias fuerzas, hermanos.
Y quería traerles a considerar, hermanos, una verdad sacada de la naturaleza. Pues la Biblia también usa la naturaleza y como vamos a ver con pasajes bíblicos también. Hermanos, vamos a hacer que este árbol aquí somos nosotros, es el creyente. Este árbol es el creyente. Hermanos, aquí el árbol ya está crecido, pero cuando nosotros nos convertimos, éramos una simiente, hermanos, y empezamos a crecer. Y empezamos a crecer no porque nosotros teníamos fuerza propia, no, hermanos. Nosotros éramos una simiente, necesitábamos de algo externo, necesitamos primero que nada que se cree la semilla, ese inicio. Así como que algunos dicen que tuvo que existir el Big Bang de una molécula, que es imposible, hermanos. Entonces no se creó el Big Bang de una molécula, no, hermanos. Dios tuvo que crear la molécula en nosotros para crecer, hermanos. El universo no se creó en una molécula, por las dudas. Pero nosotros sí, Dios nos creó, hermanos, en Cristo. Y también no nos creó en una molécula que éramos casi nada, no teníamos ningún fruto, no. Dios nos creó y ya nos dio muchas bendiciones espirituales y ya tenemos muchos frutos. Cuando uno es convertido, uno ya nota bastantes frutos. Entonces, hermanos, nosotros siendo más que una molécula en Cristo, ya éramos casi un árbol hecho, pero nosotros seguimos creciendo ahora en Cristo y este árbol ya ven cómo está creciendo. Bueno, pero necesita de que se cree, Dios creó, y después necesita el Evangelio de nuevo, la verdad que le hizo creer, el poder de Dios necesita. Y aquí en la naturaleza ve el sol, podría representar el Evangelio, el agua, la tierra, todo es el Evangelio que le hace crecer, hermano. La palabra de Dios predica el Evangelio, como vamos a ir viendo. Y digo, saco esto de la Biblia, porque Dios saca también. El salmista, Salmos 1:3 dice que el bienaventurado es el hombre que anda en los caminos de Jehová. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y hay una agua, y le saqué de ahí, miren, saqué de ahí. Y, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, hermanos. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Ahí me faltó. Pero vieron, hermanos, todo lo que hace prosperará. Es el creyente que se considera justo porque Dios le hizo justo. El creyente que cree por la fe, hermanos. Y Juan 15:6 dice algo similar, hermanos. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios, hermanos, nos hizo algo, un nuevo ser, nos dio un nuevo ser que crece, hermano, y que lleva fruto, y el fruto no quede el árbol sin hacer fruto, no, permanezca y dé mucho fruto. Y cualquier cosa que pidas, dice en mi nombre, yo los daré. Después dice, tenemos que seguir estando en él. El versículo aquí anterior, versículos anteriores dice que permaneciendo en él vamos a llevar fruto, hermanos. Entonces, ¿debo preocuparme por mi crecimiento en Cristo? Sí, pero descansando en Cristo. Y debo preocuparme, sí, realmente debo preocuparme si no estoy descansando en Cristo. Ahí sí que hay que preocuparse, hermanos. Ahí sí, o si no, no vamos a llevar mucho fruto, hermanos. Y hermanos, ¿por qué digo que si no estoy descansando en Cristo debo preocuparme? Porque, hermanos, el que no está en Cristo ignora la base, hermanos, ignora la gracia de Dios, ignora el Evangelio. No estar descansando en Cristo es ignorar el Evangelio. Y es el Evangelio, acuérdense, el agua, la planta, la palabra de Dios que le hace crecer, hermanos. Y por eso, hermanos, aquí yo puse que el creyente debe estar energizando por el Espíritu. El Espíritu, hermanos. El Espíritu es Dios, hermanos, que obra por medio de la fe. Obra por medio de la fe. Obra por medio de la fe. Ahí el Espíritu hace maravillas en vosotros. Gálatas 3,
5 dice esto. Gálatas 3, 5, hermanos. Y es bíblico esto, hermanos, que obra por medio de la fe Dios. Pues miren lo que dice, pongo acá, Colosenses 1:6, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. Estaba hablando del Evangelio. Fíjense en el contexto anterior, que es el que oíste, dice, y el Evangelio lleva fruto, y dice, y crece también en vosotros, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermano, crece el Evangelio en nosotros. Y el Evangelio es por medio de la fe en Cristo y por medio de la gracia, hermano, crece en nosotros. Yo no puedo crecer en el Evangelio haciendo obras o esto. No, yo crezco en el Evangelio apropiándome del Evangelio. Y claro, si te apropias del Evangelio vas a hacer las obras que Dios quiere que hagas. Porque, hermanos, ¿quién es el que energiza? Es Dios, hermano. Es el Espíritu el que nos va a ayudar a hacer las cosas por medio de la fe en su palabra. Porque Él es el que produce, energiza en griego, en vosotros. Así el querer como el hacer. Él es el que me va a dar inclusive el querer como el hacer, hermanos. Entonces, quiero terminar con esa frase, hermanos. El creyente, hermano, que está por el Evangelio, está con el Evangelio, está con Cristo, no se debe preocupar, hermanos, pues descansa en Cristo y es imparable, hermanos. Así como cuando una semilla empieza a crecer, hermano, en una circunstancia adecuada, estando en Cristo, hermanos, el creyente es imparable, va a crecer, hermano. Y los que no están en Cristo sí tienen que ser como Saúl y temer, hermanos, y tienen que volver a Cristo y descansar en Él. Hermanos, que esta meditación toque sus corazones y regocíjense de estar en Cristo. Que tengan un buen día.